escuchemos la palabra de Dios y participemos en la Eucaristía, nos está invitando a todos en estos momentos, arrepentidos ya de nuestros pecados, le podemos pedir a Dios el perdón que todos necesitamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, que perdone nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Gloria a Dios en el
la tierra paz, a los hombres paz, que ama el Señor. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el espíritu de la verdad. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Oh, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no me dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes redimirá las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma, habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho,
nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Señor y nosotros su pueblo. Mora en nuestros corazones, dando un cántico nuevo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla. Y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente
y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, únicamente está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Vamos a detenernos en la parte del Evangelio que hace referencia a esta mujer que tenía flujos de sangre desde hacía mucho tiempo, que tenía unas hemorragias y a través de las cuales la vida se le iba deteriorando, la vida se le iba disminuyendo. Esta mujer, la hemorroísa, como se conoce, podríamos decir que es la imagen, el arquetipo de tantas personas, de tantas familias, de tantos países, de nuestra sociedad también, a los cuales se les escapa la vida, se le deteriora la vida, se le disminuye la calidad de vida por las distintas hemorragias que están sufriendo, que están padeciendo, y que entre nosotros las podríamos denominar, estas hemorragias nos disminuyen a todos la vida, disminuyen la vida de las familias si se dan en las familias, disminuyen la vida de la sociedad porque se dan en nuestro país. Y estas hemorragias podríamos denominarlas egoísmos, la hemorragia del egoísmo, la hemorragia de la incomunicación, de los irrespetos, de los insultos, de las agresiones, de los gritos, de la ausencia de justicia, la hemorragia de las faltas de entendimiento entre las personas y entre los grupos, la hemorragia de la ausencia de diálogo sincero y eficaz, la hemorragia de las violencias, de las corrupciones, de los robos públicos o privados, de la inflación económica, en el orden económico diríamos en nuestro país, la hemorragia del ansia de poder de tantas personas, la hemorragia del afán desmedido también de riqueza de tantas personas. Y todo esto nos va deteriorando la calidad de vida, nos va deteriorando la vida de familias si se dan en nuestras familias, y nos está deteriorando la calidad de vida del país. La hemorroísa está sufriendo, lo está pasando muy mal y cada vez está peor. Y las personas sufren, y las familias sufren, y el país sufre, y todos, cuando estamos afectados por estas hemorragias, todos sufrimos y todos lo pasamos muy mal. Y la hemorroísa
Posiblemente soñó tantas veces en una vida distinta, en una vida donde su calidad no se disminuyera, en una vida donde pudieran desaparecer todas esas hemorragias que ella estaba sufriendo y que la estaban debilitando. Y ese sueño, el soñar, se nos dice que es el principio del cambio de unas situaciones malas a unas situaciones buenas. Ese soñar en una vida distinta por parte de la hemorroísa la impulsó a rebelarse contra la situación por la cual estaba pasando. La impulsó a rebelarse contra todas esas hemorragias que estaba viviendo. Ella no asume lo que está viviendo con pasividad, no asume lo que está viviendo con resignación fatalista, no asume lo que está viviendo con conformismo, no se conforma con lo que está viviendo, no se resigna a lo que está viviendo, no piensa que no se puede hacer nada y que nada puede cambiar. Se rebela contra eso. Y nosotros, que estamos también siendo víctimas de tantas hemorragias, de tantas disminuciones de nuestra calidad de vida, podemos caer en las tentaciones en las cuales no cayó la hemorroísa. Podemos caer en la pasividad, podemos caer en el conformismo, podemos caer en la resignación, podemos caer en pensar que no se puede hacer nada, que nada se puede cambiar, que esto tiene que continuar siendo así. Y vamos sufriendo, y la calidad de vida se nos va deteriorando, y vamos enfermando, y lo pasamos mal, y vamos a pasarlo todavía peor. Y como esta mujer no se resignó, sino que se rebeló contra lo que estaba viviendo, esta mujer buscó remedios a esa situación que la estaba afectando tan gravemente. Y nos dice el Evangelio que los medios que buscó no fueron los medios adecuados. Nos dice el Evangelio que gastó su fortuna y que fue empeorando en su salud. Y nosotros nos podemos también equivocar en buscar remedios para cortar las hemorragias que disminuyen nuestra vida, para cortar las hemorragias que van deteriorando nuestra calidad de existencia. Podemos equivocarnos y nos equivocamos a veces tan fuertemente y pensamos que la solución está en más incomunicación, en más falta de entendimiento, en más ausencia de diálogo sincero y eficaz, en más exclusión, en más amenazas, en más violencias, en más irrespetos, en más gritos, en más enfrentamientos, en más inflación ante la hemorragia económica que estamos sufriendo, en más humillaciones, y nos equivocamos. Y esos no son los caminos para cortar las hemorragias que nos afectan. Y las cosas se continúan complicando más y más, sea a veces en el orden personal o en el orden familiar o en el orden político o en el orden social. Y la hemorroísa, cuando se dio cuenta de que se había equivocado,
y que se estaba perjudicando en lo que pensaba que era una salida a la situación que estaba viviendo, se acerca a Jesús. Y en Jesús se encuentra la solución a sus problemas. Y en Jesús recupera su dignidad. Y en Jesús consigue que esos flujos sanguíneos, esas hemorragias desaparezcan. Y a nosotros el Evangelio de hoy y la actuación de esta mujer que decíamos que es la imagen nuestra, la imagen de nuestras familias en determinados momentos, la imagen de nuestro país, la imagen a veces nuestra personal, esta mujer nos está también diciendo que tenemos que escuchar a Dios y tenemos que mirar a Jesús. Y lo que nos dice el Evangelio y lo que encontramos en la Biblia son ciertamente cosas religiosas, son principios religiosos, pero que si se llevan a la práctica tienen unas consecuencias enormes en el orden social, en el orden político y en el orden económico. Únicamente quiero hacer referencia a dos textos, a dos pasajes de la Biblia. Uno del profeta Ezequiel, donde el Señor dice: yo les daré un espíritu nuevo, les arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Les arrancaré el corazón de piedra. Y decía el Papa Benedicto XVI que la causa de injusticias, de violencias, de divisiones, de opresiones, de desajustes políticos y sociales, decía el Papa, está explicada en esto que se dice en el profeta Ezequiel. Hay que cambiar el corazón de piedra de tantas personas, de tantos gobernantes, y ponerles un corazón de carne. Esto hay que pedírselo al Señor. Señor, arráncanos el corazón de piedra y danos un corazón de carne. Arranca a nuestros compatriotas, arranca a nuestros dirigentes, arranca a nuestros gobernantes el corazón de piedra y que comiencen a tener un corazón de carne. Un corazón que se conmueva profundamente ante el dolor de las personas. Un corazón de carne que se conmueva en lo profundo de sus entrañas, concretamente hoy aquí en Venezuela, ante el hambre que están pasando tantos millones de venezolanos. Un corazón de carne que se conmueva profundamente ante los problemas que tienen tantos enfermos, ante los sufrimientos de sus familias, porque no pueden encontrar las medicinas adecuadas para hacer frente a las enfermedades. Un corazón de piedra que se conmueva ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las lágrimas de tantas madres, de tantas hermanas, de tantas esposas, de tantas novias, cuando le matan el hijo, cuando le matan el esposo, cuando le matan el papá, cuando le matan el hermano, cuando le matan el novio, que se conmuevan profundamente y que sufran lo mismo que sufren las personas que están afectadas por estas desgracias. Como decía alguien, que no puedan dormir hasta que no se enfrenten a estas situaciones. Hay que pedirle a Dios que nos cambie a todos, pero sobre todo a los que tienen las mayores responsabilidades en nuestra sociedad, que nos cambie los corazones de piedra, los corazones duros, los corazones que permanecen impasibles
ante las lágrimas, ante el llanto, ante el dolor, ante el sufrimiento. Y que el Señor nos ponga a todos un corazón de carne, que sufra, que sienta, que se compadezca. Y hay otro texto, que es el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que si lo llevamos también a la práctica, evidentemente tiene unas trascendencias en el orden político, en el orden social, en el orden económico. Es ese texto donde dice Jesús: yo me estoy identificando con el necesitado. Cuando ustedes hacen el bien a alguien que está necesitado, me lo están haciendo a mí. Se lo están haciendo a ese pobre, me lo están haciendo a mí. Tenemos que ver en nuestros pobres, tenemos que ver en tantas personas que caminan por nuestras calles con cara de hambre, tenemos que ver en tantos niños que están mal alimentados y que están débiles, tenemos que ver en tantos enfermos que no encuentran medicina a Jesús. Es Jesús el que está pasando hambre. Es Jesús el que tiene cara de hambre y camina por nuestra ciudad. Es Jesús el que a veces pelea con los perros y con los tamuros en los basureros, buscando algo que comer. Es Jesús el anciano que tiene que hacer cola ante el banco durante tantas horas, que tiene que madrugar para que después le digan: hoy no se le puede atender, se cayó el sistema, no hay internet, vuelva mañana, para que le den la misma respuesta. Es Jesús, no es solamente esa persona, es Jesús al que se le está despreciando, al que se le está humillando. Es Jesús el que tiene que estar haciendo colas para poder llevar algo de alimento a sus casas. Es Jesús el que tiene que andar de una parte a otra a ver dónde consigue algo. Es Jesús. Si esto lo creemos y si esto lo aceptamos por la fe y Jesús no nos engaña, evidentemente esto tiene unas repercusiones políticas y unas repercusiones morales y unas repercusiones sociales y unas repercusiones económicas. Yo sea simple ciudadano, yo sea dirigente de un partido político, yo tenga responsabilidad de gobierno, si veo a Jesús pasando hambre, si veo a Jesús con cara de hambre por la calle, si veo a Jesús enfermo, que anda de una farmacia en otra y no puede conseguir lo necesario, si veo a Jesús que se le está maltratando, obligándole a hacer esas colas de horas y horas para después despedirlo, yo, si tengo corazón humano, si tengo corazón sensible, si soy persona, no puedo quedarme indiferente. Tengo que rebelarme contra las situaciones que hacen que Jesús esté sufriendo esto. Y dentro de mis posibilidades, o como simple ciudadano, o como dirigente, o como con responsabilidad de gobierno, evidentemente tengo que hacer algo. Y aquí es donde la religión y donde la Biblia y donde el Evangelio nos presenta la solución para atajar todas esas hemorragias que nos están disminuyendo la vida, que nos están deteriorando la existencia, que como sociedad nos están haciendo sufrir y nos están haciendo
que lo pasemos mal. Nos ponemos ahora de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. En la confianza de sabernos que somos imagen y semejanza de Dios, presentémosle nuestras intenciones y las de quienes se confían a nuestra intercesión. Digamos todos: enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Para que la Iglesia, bajo la guía de todos nuestros pastores, sea cada día más una comunidad de fe, signo de la presencia de Cristo Salvador, oremos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Para que en nuestra sociedad venezolana sean respetados los derechos y la dignidad de todos, sobre todo de las más vulnerables y desprotegidos, oremos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Por todos aquellos que se consumen en la enfermedad por la falta de medicina eficaces, para que confiadamente se acerquen a Jesús, fuente poderosa de vida, oremos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Para que nuestra fe vacilante y nuestra débil voluntad encuentren hoy en la palabra de salvación una razón para seguir fortaleciéndonos con presencia, oremos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Para que, iluminados por la exhortación del apóstol, compartamos generosamente los bienes que recibimos, especialmente con quienes son víctimas de la injusticia, oremos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por medio de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomamos así. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, en ti
Sigamos orando todos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos hoy aquí en tu casa delante de ti para escuchar tu palabra, para manifestarte nuestra admiración y nuestra gratitud, para participar en la Eucaristía. Te alabamos por tantas cosas buenas y bellas que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Te alabamos también por la fortaleza, la alegría, la esperanza que a pesar de todo has puesto en nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol de cada día y por la luz de tu palabra que ilumina tantas dudas, tantas confusiones, tantas oscuridades, tantas noches de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra sociedad. Te damos gracias por la tierra en que tú has determinado que naciéramos, por las personas que la habitan, por habernos hecho el regalo de la vida, por habernos dado la fe, por haber hecho que entráramos a formar parte de tu gran familia que es la Iglesia. Señor, tú nos amas, por eso queremos darte las gracias y queremos alabarte, y lo hacemos cantando. Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los débiles. Él vino al mundo para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y cómo debemos tratarnos y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de lo más profundo de nuestros corazones el mal que nos envenena, nos ciega
y no nos permite vernos como personas y como hermanos. Él vino para arrancar de entre nosotros la violencia, la envidia, la venganza, el resentimiento, el egoísmo, que no nos dejan ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que podamos vivir como hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús el Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan en sus manos, dijo una oración para bendecirte y darte las gracias. Partió el pan y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz con vino. De nuevo te dio las gracias y lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto siempre en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, porque queremos ser fieles a los últimos deseos de Jesús, estamos celebrando en esta Eucaristía su muerte y su resurrección. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, a todos los que participamos en esta Eucaristía, danos el Espíritu de Jesús, Espíritu de paz, Espíritu de no violencia, Espíritu de amor, Espíritu de entendimiento con todas las personas, Espíritu de diálogo sincero y eficaz, Espíritu de hermanos, Espíritu de hijos tuyos, para que podamos vivir unidos como país, unidos como familias. Acuérdate también del Santo Padre, el Papa Francisco, del Papa emérito Benedicto XVI, de nuestro obispo Mario Moronta, de los demás obispos y de todos los que trabajan entre nosotros por tu Iglesia. No te olvides de las personas que amamos, ni de aquellas a las que debiéramos amar más. Acuérdate también de los que han muerto
y recíbelos con amor en tu casa del cielo. Y un día, reúnenos cerca de ti con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, para celebrar en tu reino la gran fiesta de la vida. Entonces, todos semejantes ya a Jesús, podremos verte, podremos conocerte, podremos entenderte, podremos amarte, podremos alabarte sin fin. Como buenos hijos que queremos ser con nuestro Padre Dios, le entregamos ahora el regalo que como hijos entregamos al Padre, que es el regalo de la Eucaristía. Se lo entregamos a nuestro Padre Dios diciendo todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos del Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el que por nuestro bien sacrificó totalmente su vida. Felices las personas que
que puedan recibirlo en esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Busca a Dios, busca a Dios, no en el cielo, sino en el corazón del hermano. Busca a Dios, busca a Dios, no en el cielo, sino en el corazón del hermano. Y ven conmigo y alcanzaremos la paz. Ven conmigo y encontremos a Dios. Dios no está lejos de ti. Búscalo en el enfermo. Búscalo en el dolor. Busca a Dios, busca a Dios, no en el cielo, sino en el corazón del hermano. Dios no está lejos de ti. Búscalo en el anciano. Búscalo y ámalo. Busca a Dios, busca a Dios, no en el cielo, sino en el corazón del hermano. Dios no está lejos de ti. Búscalo en el hambriento. Búscalo y dale amor. Busca a Dios, busca a Dios, no en el cielo, sino en el corazón del hermano. Busca a Dios, busca a Dios, no en el cielo, sino en el corazón del hermano. Y ven conmigo y alcanzaremos la paz. Ven conmigo y encontremos a Dios, encontremos a Dios. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos
que permanezcan para siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios hemos podido escuchar hoy aquí su palabra, participar en la Eucaristía. Ahora podemos ir ya todos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Si grande quieres ser, el último serás, sirviendo a los demás, la gloria encontrarás. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Parecerse a